Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Contraataque. Estamos hablando de la respuesta del partido oficial FCN Nación a la noticia, decisión del registro de ciudadanos de cancelarlos, cómo lo reciben los diputados y cuáles van a ser las acciones que tomará el partido oficial. Además, qué significa eso en el tablero político. Para profundizar en ese tema tenemos con nosotros a nuestro analista Estuardo Zapeta. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y también nos acompaña acá de este lado Luis Guillermo Velázquez, politólogo. ¿Qué tal, Luis Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y por este lado también Rodrigo Ramazini, abogado y analista político. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Comencemos con el análisis de la respuesta del partido oficial. Lo sabíamos, lo veíamos venir, no iban a tener una reacción, digamos, apacible. Ellos dicen que van a dar la pelea legal. ¿Eso qué significa? Estuardo, vamos por acá. Bueno, lo que van a hacer es empezar a apelar. Creo que el incentivo, uno de los incentivos especiales para ellos y muy dado en este momento es que la cancelación de un partido implicaría tampoco que no le van a pagar por votos, ¿verdad? Y entonces el dinero es un incentivo. Eso en el análisis anterior, en la cancelación del partido, lo estábamos hablando, ¿verdad? Que sí hay incentivos que tendrían. Ahora, aparte de esos, fuerza política en el Congreso no tiene. Y la que viene tampoco es fuerza política, porque vienen 8 diputados. Y los nombres FCN y Nación, que en realidad es Frente de Convergencia Nacional 1, y el otro se llama Nación, en realidad tampoco tienen una fuerza política, digamos, no son marcas políticas a salvar, pero ellos se van a dedicar a salvarlas. Y luego un objetivo posiblemente interesante es que los 8 que entran todavía tengan alguna bancada para que no se vayan posiblemente hacia, ya sea, se unan al partido de Yamatei. ¿Cómo se llama el partido? Vamos. Vamos, nombre tan, ni me acuerdo de ese nombre. Vamos, ¿verdad? Se unan al de Mario Estrada o podrían unirse al de la UNE, ¿verdad? En esos escenarios, pero es normal. Ellos el mismo día que supimos que se conoció que ya había una orden para cancelar al partido, porque realmente lo que salió fue una orden, ¿verdad?, para decir se cancela el partido y eso hay que pasarlo a los entes, y ellos apelan ahora al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, aquí es donde va a venir una cuestión. La cuestión, tienen que entender que ya perdieron fuerza política. Eso es lo primero que tienen que entender, y que aún salvar la marca FCN Nación va a estar difícil, porque el próximo año no creo que sea una marca fuerte, ni que sea una marca que al final consolide mucha fuerza dentro del Congreso. Pueda funcionar como bisagra en el siguiente Congreso de la República. Tienen más más posibilidades los de Mario Estrada, que son más mañosos que estos, en funcionarse como una bisagra, que ya lo fueron. A ver, esto ahora mencionabas en esta semana, cuando hablábamos del tema, que una de las ventajas que pudiese tener los integrantes o diputados de FCN Nación es no presentar ni una acción legal para que, bueno, tener mayor libertad en la siguiente legislatura, los que quedan, y al encontrarse sin un partido al que pertenecen. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ahora estos integrantes de FCN Nación anunciada la batalla legal? Más allá de eso, es previsible que FCN, con la marca partidista o sin la marca partidista, va a responder a todas las iniciativas que el gobierno entrante pueda impulsar en el Congreso de la República. Es una mala señal, porque que eso sea previsible significa que el partido próximo, Vamos, como partido oficialista, se va a dedicar a continuar el deterioro y a profundizar realmente el desmantelamiento de los avances que se han hecho en lucha contra la impunidad, en detener los avances que se han hecho en materia anticorrupción, en otras materias que nos quiso posicionar el país como una oportunidad de cambio. Pero es realmente llamativo e irónico a la vez, de que la bancada, el partido oficial, que insistió en perseguir a Telma Aldana, en crearle un ambiente hostil al procurador de los derechos humanos, diga ahora que es una persecución política el desaforo que el Tribunal Supremo Electoral quiere realizar en contra del partido, cuando está demostrado a través de la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público que se financiaron ilícitamente, y además de financiarse ilícitamente, crearon todas las condiciones proclives para desterrar la lucha anticorrupción en el país. Un partido más nefasto que FCN hoy en día, pues creo que no hay.
Rodrigo, ¿qué pasa con este anuncio de FCN Nación que va a emprender una batalla legal? Ellos están en contra de esta decisión del registro de ciudadanos y como lo decía Luis Guillermo, ellos dicen y argumentan que hay una persecución política en contra del partido oficial. Bueno, el hecho de que vayan a ser cancelados creo que es algo que ya se veía por un proceso que ya lleva más de un año. El hecho de las acusaciones que también se hicieron contra el presidente que salió de ese partido, Jimmy Morales, que también tenía acusaciones sobre financiamiento electoral. Entonces, ya se veía que se iba a cancelar el partido. Ahora el hecho que las personas del partido quieran apelar es otro aspecto que también ya se veía venir. No creo que vayan a dejar este proceso sin lucha alguna. Ahora bien, nos tocará esperar también un proceso bastante largo donde van a tener que impugnar ante el Pleno de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y seguir las instancias correspondientes. Sin embargo, yo sí creo que el hecho de que vayan a dejarse el partido sí representa un golpe bastante fuerte, más en el tema político, por algunas circunstancias que podrían jugarse en la legislatura que sigue. Por ejemplo, dejarían de tener un espacio en la instancia de jefes de bloque, que al final de cuentas dentro del Congreso es una instancia bastante importante. Hemos visto como diputados también de FCN Nación tienen un rol bastante importante, o lo han tenido en esta legislatura, de formar también puestos en la Junta Directiva, que al final tienen un puesto bastante importante. Entonces sí creo que para ellos va a ser un golpe bastante importante el hecho de no ser un partido político, poder formar una bancada, y no van a dejar de pelearlo. Ahora, el papel de estos diputados, si continúan como FCN Nación, ¿los ven votando en una línea apegada a lo que mencionabas, Luis Guillermo, una lucha por desmantelar avances en contra de la corrupción? ¿O serán otros temas los que van a imperar en un Congreso diferente en el próximo año? Con los mensajes que hemos visto los últimos días, con esa comisión de la mentira que se instaló en el Congreso de la República y que son personajes de FCN, donde la bancada o la próxima bancada de Vamos no se ha pronunciado en contra, me parece de que están entendidos. Yo no he visto que el presidente actual haya sido más riguroso cuando mencionó que no estaba de acuerdo con la comisión que se instaló en el Congreso. No dijo nada más sobre el tema, quien calla otorga en este caso, y me parece que los diputados de FCN lo único que van a seguir es estar subidos en esta ola de desmantelamiento de la lucha anticorrupción, porque realmente poder no van a perder, porque esta posición que han tenido es la posición que tienen todos los partidos oficialistas de manera transitoria. Cuando se acaba su periodo legislativo, el periodo de gobierno, su influencia en el Congreso se viene abajo. El único partido que ha logrado en términos de institucionalización, digamos, en algunos casos para mal, o en la mayoría de casos para mal, es la UNE, y ha tenido sus influencias a veces mayor o menor en el Congreso de la República, dependiendo del caso. Pero FCN no tenía ningún futuro siendo partido político, no. Sus miembros lo único que pueden aspirar es a seguir siendo una carta más en este andamiaje perverso que quiere regresar al país a 2014. Lo que sí puede funcionar y tener como un recurso FCN en la próxima legislatura, si logran alargar este proceso de cancelación y poderse conformar como bloque el próximo año, es a tener ese espacio en la jefatura de bloques, pero también a poderse sentar o negociar, ya sea con Vamos o con la misma UNE, que no es descabellado, pensar en eso. Bueno, todos van a tener que negociar con la UNE. Principiemos por esa realidad de todos los partidos políticos. Aquí no hay partido que no vaya a tener que pasar por las filas de la UNE. Pero también pensemos en, antes de hablar de partidos, cuáles van a existir el próximo año. Porque los partidos que van a existir el próximo año, después de FCN Nación, hay 10 más que todavía están en el proceso de cancelación, ¿verdad? Está Viva, Creo, están todos esos partiditos, y unos que desaparecieron como el Encuentro por Guatemala, que desapareció porque la gente no votó por ellos, pues básicamente la gente les dijo no. Y entonces no llegaron ni al porcentaje y ellos desaparecieron, aunque estaban en proceso, pero ellos ya automáticamente por votación desaparecieron. Y otros también, pero entonces, ¿cuántos van a quedar? Todos los partidos van a tener que pasar, les guste o no les guste, a hacer negociación con la UNE. Y la UNE también va a tener que negociar con todos los partiditos. ¿Qué tan eficiente va a ser esa negociación? Ahí vamos a ver. Pero vamos a ver, si mantener bancada es mantener la posibilidad remota de un puesto en la junta directiva, no lo creo. Comisiones. Tener comisión, pero no creo que te aspiren a presidencia. Les van a dar una comisión Mickey Mouse por ahí, la que menos, la comisión de perros Pitbull le van a dar, ¿verdad? La presidencia, que eso es como cuando dan la comisión de asuntos indígenas, que tampoco no así como...
y que conformen comisiones, bueno, los que conforman comisiones al final en realidad no hacen mayor cosa más que cobrar la dieta de la comisión. Entonces, la fuerza, como te digo, en realidad pasa a ser un partido bastante oscuro, aunque sigan manteniendo la bancada. Lo que sí es que van a tener información privilegiada al estar dentro de jefes de bancada. Esa podría ser alguna de las... Y luego la negociación de los 7 votos, porque el jefe de bancada va, negocia y dice, yo tengo 8 votos, incluido el de él, y ellos son 8 diputados. Eso podría ser el incentivo. Pero de ahí en adelante yo creo que va a haber mejores negociaciones con otros partidos que, digamos, pueden conformar y llamar a otros partidos a hacer como un sistema de casi que de células partidarias ahí, que unos se convenzan a otros para jalar, que va a tener que jugar la UNE, pero al final, por eso una de las ideas y unos escenarios es que, aunque sigan de bancada, van a tener que unirse con alguien y ese alguien va a ser la UNE. No creo que ellos puedan hacer bisagra. Y lo mismo le va a pasar también a los partidos que son pequeñitos, a los partidos que van por lo menos de 10 diputados hacia abajo. Porque hay que sumar muchos para llegar a la aprobación de una aún con la UNE, ¿verdad? Para llegar a la aprobación de alguna norma, de una ley. La instancia de jefes de bloque va a ser una instancia también muy atomizada. Ah, totalmente. Eso quiere decir que va a ser una instancia más cara, ¿verdad? Porque la atomización la hace... Encontrar el voto de la mitad más uno en jefaturas de bloque va a ser más difícil. Eso va a ser carísimo y aquí la Junta Directiva va a tener que... pues tener suficientes recursos. Ya hoy salió cuánto le asignaron al Congreso, creo que 622 millones, ¿verdad? Es la asignación que tienen ahí. Pero recuerden que ahí es como un mercado, ¿verdad? Es como ir al guarda, es como ir a la terminal, ¿verdad? ¿Vos qué me das, yo qué te doy? Bueno, dame el voto y te doy obras. Y entonces hay que hablar con el jefe de la comisión. Y luego se conecta con los comités de desarrollo y entonces empieza. Así es como funciona el sistema de corrupción, junto con el listado geográfico de obras, ¿verdad? Así es como al final, ¿qué te doy, qué me das? Dame 3 puestos, dame no sé qué. De hecho, cuando el mismo Rabé, que anda huyendo ahora, quería ser presidente quería repetir la presidencia del Congreso y quería estar al frente de todo eso, empezó a ofrecer dinero, y eso porque los mismos diputados llamaron aquí cuando estábamos nosotros reporteros, llamaron y dijeron, mire, está ofreciendo 75,000 quetzales, era lo que estaba ofreciendo, y 5 plazas. ¿Verdad? Porque entonces las plazas empiezan a ser una moneda de intercambio. Sí, pero hay que ir al fondo del problema, porque está claro que por las investigaciones... Solo vamos a la pausa, Luis Guillermo, y regresamos con más de este tema, la etiqueta SF Contraataque. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Contraataque. Estamos hablando de la reacción del partido oficial FCN Nación a la noticia, la decisión del Registro de Ciudadanos de decirle ya no más, se cancela el partido oficial. Ellos anuncian que van a presentar acciones legales para apelar a esta decisión, pero también qué valoración política tiene eso en el escenario actual y sobre todo en la próxima legislatura. Tenía la palabra Luis Guillermo. Hay que ir al fondo del problema. Está demostrado por las investigaciones anticorrupción que el financiamiento electoral ilícito es la aceitera de la democracia, lastimosamente, y cuyo resultado es el deterioro de la misma democracia, el deterioro de las condiciones de vida de la gente. Entonces vamos a ver a desfilar a un montón de partidos políticos y van a terminar siendo cancelados si el Tribunal Supremo Electoral hace bien su trabajo, pero el problema no se va a terminar hasta que los actores políticos no se tomen en serio la reforma al financiamiento electoral, que tiene que ser una reforma que priorice el financiamiento público, porque tenemos que entender como sociedad que tenemos que invertir en nuestra democracia. Si no somos nosotros, serán los actores privados y de crimen organizado con intenciones espurias quienes estén financiando constantemente partidos para que después, como decía Estuardo, se devuelva a través de obra pública lo que invirtieron en el financiamiento electoral. Entonces es un tema crucial y que, como siempre, cada 2-3 años se habla nuevamente de la reforma electoral. Es muy importante que los actores comprometidos con la democracia realmente vean
como tema crucial la reforma profunda al modelo de financiamiento en Guatemala. Rodrigo, cuando hablamos del tema del financiamiento electoral no reportado, muchos partidos políticos tienen ese problema y están en el proceso de cancelación en el Tribunal Supremo Electoral, en el Registro de Ciudadanos. ¿Crees que estos procesos van a avanzar en contra de estas agrupaciones políticas o estamos hablando de casos diferentes y de velocidades diferentes? Pues dependerá de cada partido, de qué tanta pelea de cada partido, el hecho que puedan apelar ante el Pleno de Magistrados de la Corte del Tribunal Supremo Electoral, o pueden irse a instancias mayores como la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad inclusive. Es preocupante verdaderamente el hecho de que hayan tantos partidos y que cuando vemos qué partidos son los partidos que tienen la mayor cantidad de diputados, que podría ocasionar inclusive 87 diputados independientes si todos se llegaran a cancelar. Ahora bien, que vayan a ser cancelados inmediatamente, no creo. El tema de FCN, aunque fue el boom del momento, va para largo. La apelación veremos cuánto tiempo tarda, veremos cuánto tardan las demás impugnaciones que se van a dar por el proceso. Lo mismo va a ser con los demás partidos. Una UNE que sin duda va a luchar porque tiene 52 diputados en el Congreso y el no hacerlo le traería muchas consecuencias negativas hablando de temas monetarios y de temas políticos. Sin duda va a ser un proceso bastante largo. No creo que veamos ni el primer año ni el segundo año de la legislatura con tantos diputados independientes, pero sí eventualmente cuando esto vaya transcurriendo y cuando los procesos vayan avanzando, sin duda alguna los partidos políticos que se han visto inmersos en el tema de financiamiento electoral ilícito, como ha sido FCN, la UNE, la UCN inclusive, van a comenzar a ser cancelados como establece la ley electoral y de partidos políticos. Que el proceso sea tan largo, Rodrigo, nos dice que le hace falta colmillos a la normativa, al reglamento, a las leyes que están controlando, fiscalizando el financiamiento de los partidos. Creo que es algo que se ve en todos los sectores de Guatemala, lo vemos en el sistema judicial, lo vemos en los temas administrativos, pero también, los procesos tan largos, burocráticos, el tema que se ve en procesos que pueden durar hasta años, creo que es algo que también vamos a ver en el tema de financiamiento electoral. Pasó con FCN en este momento, hubo el tema ahí que fue el proceso electoral que tuvo que suspender, pero es un proceso que viene desde el 2018 y vemos que otros partidos políticos también tienen un proceso encima por financiamiento electoral ilícito o no reportado que también llevan bastante tiempo y comenzamos con FCN que hasta este momento, después de un poco más de un año, se canceló oficialmente, se está presentando apelación y vemos que este proceso podría seguir por muchos años más. Cuando hacemos el recuento de partidos políticos que tienen este mismo problema, vemos que se supera más de la media docena de agrupaciones políticas. Estuardo, ¿eso nos quiere decir que hay un pecado común que comparten las agrupaciones políticas que es no rendir cuentas? Bueno, es que no les gusta. Primero porque miremos cómo son formadas. Yo siempre le he dicho que son grupos de chamusca. En la chamusca una de las características es que no hay equipos. Lo que hay es básicamente, ¿quién es este? Y uno para allá y otro para allá. Entonces, jugamos la chamusca. Tiempo libre. Reglas no existen. La pelota, aunque sea de lo que sea, aunque sea de trapos llevados y entonces, sacarrín, ¿verdad? Empieza el sacarrín. Todo nuestro sistema político en realidad es una vil y cruel chamusca, porque está formado a partir de cabecillas, a partir de compadres, a partir de jicaques, a partir de... Entonces no tenemos eso. Y la prueba es bien sencilla para ver que un partido no es un partido. ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué defiende? Entonces, ahí cuando miras que no tienen ideología, que no saben cuáles son sus valores y que les viene igual del norte no tenerlo y que no van por algo, sino van para algo, o sea, no pelean por algo, se fundan por algo, no tienen unas bases conceptuales claras, eso que llamamos ideología, a partir de eso. Entonces van por algo y por lo que van es por el botín. Ese es el problema de todo el sistema, que es un sistema patrimonialista. Entonces saben que tienen que hacer un partido para poder aspirar al patrimonio. ¿Quiénes van a estar en el partido? No importa que ya estuvieron ahí un montón de gente que en el pasado pues hizo barbaridades y estoy seguro que los volverían a meter. Mira, y también nosotros los votantes. Mira, aquella apuesta que hacía alguien, ¿verdad? Aquí vuelve a participar, no sé, uno de los... Alfonso Portillo vuelve a ganar. Y yo creo que ahora que traen a Mario Estrada de campeón va a entrar a Guatemala, pues, que solo, así como entró Vargas, ¿verdad? Pero eso nos dice algo de la cultura política guatemalteca. Por eso es que no va. Y además, ¿quiénes tienen que hacer los cambios de la normativa electoral?
los diputados nunca van a legislar contra sí mismos. Es que esa es la gran contradicción que tenemos aquí. Mencionas un punto. En la ola del 2016 de las reformas a la ley electoral de partidos políticos se hicieron algunos cambios y modificaciones para fortalecer la fiscalización de los fondos de los partidos políticos. ¿Alcanzó esta reforma controlar, transparentar las finanzas de las agrupaciones políticas? Ese es el punto. Lo que se avanzó en la fiscalización se fue perdiendo después en la profundidad de los controles, no se quiso discutir en el cambio del modelo de financiamiento, pero aquí hay algo fundamental. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una serie de políticos, élites económicas que están a gusto con el país, con el modelo del país colapsado que tenemos, y ese es un problema porque después pretenden socializar las pérdidas, socializar las culpas, en el sentido de que los ciudadanos van y votan por X o Y, cuando ellos, que tienen la responsabilidad, la capacidad de veto político, la influencia, no hacen lo necesario para que las cosas cambien. Me parece sumamente irresponsable entonces pasarle el costo a la ciudadanía, cuando es evidente que quienes fueron elegidos para estar ahí, quienes tienen las influencias necesarias para cambiar el rumbo y el debate político en este país, y por tanto también las leyes y las políticas públicas, no lo hagan. Y es precisamente porque lucran con ese modelo. Cuando ellos no asuman su responsabilidad, las cosas no van a cambiar. Y de un momento a otro, la ciudadanía también se va a hastiar. Esta apuesta por tener controlada y neutralizada la sociedad les va a funcionar por un momento. Va a llegar un momento que la gente se va a cansar y después van a decir, ¿y por qué salen a protestar violentamente? ¿Y por qué salen a protestar de esta forma? Cuando ellos tenían las tareas de democratización que no asumieron. Entonces, toda esta irresponsabilidad nos va a llevar en un momento a otro a un clima político profundamente inestable que no va a tener las manifestaciones coloridas del sábado por la tarde. Va a ser sumamente profundo. Rodrigo, cuando hablamos de los procesos de cancelación 13, mencionamos que muchos de ellos son específicamente por el tema de financiamiento electoral no registrado, y vemos que se realizaron reformas en el tema para mejorar la fiscalización. ¿Se debe avanzar más en la profundización de estas reformas para controlar más las finanzas de los partidos políticos? Porque la respuesta de las agrupaciones políticas era que era casi imposible controlar todo, fiscalizar todo, reportar todo. Incluso no había una logística o no tenían la logística para hacerlo en su momento. ¿En qué momento estamos? ¿El péndulo se está yendo muy al extremo para controlar todo lo que en finanzas requiere de los partidos políticos? Bueno, antes del 2016 vimos que pensábamos que las normas funcionaban para controlar el financiamiento de los partidos políticos. Luego vimos con este montón de casos de que no se registraron 27 millones, que no se registraron 8 millones. Vuelos en helicóptero. Vuelos en helicóptero que no se registraron también, que no funcionaron. Se intentó hacer reformas que pudieran funcionar a partir del 2016 y por ahora no hemos sabido nada. Ya lo iremos sabiendo si hay partidos políticos que no registraron el financiamiento más adelante, pero el tema de ese excesivo rigorismo de intentar regular y sobrenormar aquí en Guatemala todo es un gran problema también. Lo vimos también no solo en el tema de financiamiento, sino también en el tema de medios, que fue un gran problema para los partidos políticos al final del día, el tema de esa excesiva rigurosidad al momento de normar. Ahora tenemos una oportunidad muy grande, que es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, en la que distintos sectores van a converger para poder proponer ideas de cómo hacer que esto funcione, pero evidentemente tenemos que hacer ciertos cambios porque hasta el momento no han funcionado los que hemos hecho. Vamos a la pausa y luego regresamos con más de estos procesos de cancelación de partidos políticos. ¿Cuál es la vía para que las agrupaciones políticas dejen de incurrir en estos errores que luego los mete en los procesos de cancelación? Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Contraataque. Estamos hablando de la respuesta de FCN Nación a este anuncio y decisión de ser cancelados. Hablábamos en el bloque anterior sobre los procesos de cancelación, donde estos 13 partidos políticos, en donde muchos de ellos
digamos, el tema en donde han fallado los partidos políticos es en el financiamiento electoral no reportado. Se han hecho modificaciones en vía de fortalecer la fiscalización de los partidos políticos. Como lo decía Rodrigo, tenemos que ver, hacer el balance de cómo se financió, cómo se reportó el financiamiento de 2019, pero ya 2011 y 2015 nos da pistas de que muchos partidos políticos no le daban la atención y la importancia del caso al tema del financiamiento. Tenía la palabra Luis Guillermo. Ese resultado es solo ver las consecuencias. Nos concentramos en los controles para ver si el dinero es ilícito o no, pero no nos concentramos en la causa, y que la causa fundamental es de que hay una serie de actores que tienen interés en lo público y por tanto van a buscar los mecanismos de penetrar a los partidos y controlarlos. Y por eso, si en realidad se quiere cambiar el origen de cómo los representantes populares llegan a las instituciones, antes hay que pensar en modificar, en transformar el modelo de financiamiento y posteriormente ya hablar de controles. Pero aquí siempre vamos sobre la marcha, sobre lo que resultó y no sobre el origen de las situaciones. El origen de las situaciones es de que hay una camarilla de empresarios, de políticos, de crimen organizado que tienen interés de penetrar partidos porque posteriormente tienen sus réditos políticos. Cuando combatamos ese origen, vamos a tener resultados distintos. Resultados distintos, plantea Luis Guillermo. No alcanza entonces el control del financiamiento, la transparencia del financiamiento, sino tal vez hay que hablar de la forma de financiamiento de partidos políticos. Y aquí estamos con un tema delicado que despierta pasiones. ¿Deben los partidos políticos ser financiados por el erario público? ¿O financiamiento privado? ¿Debe ser una mezcla? Estor. Y la luna es de queso, ¿verdad? Y comprobado. ¿Quiénes tienen que votar el cambio al sistema? ¿Quiénes? ¿Usted o los diputados? De esa mesa de cambios a la ley electoral de partidos políticos van a salir propuestas, y ¿quiénes tienen que aprobar esas propuestas al final del día? Los diputados. Entonces ahí, mira, caemos otra vez en ese círculo en el cual ellos no van a aprobar nada. ¿Vos crees que a un diputado le viene de norte si el dinero le vino de Marte, de Júpiter o de Saturno? Con que llegue es suficiente. Y no solo, y ojo que estoy hablando de políticos. A mí hasta me causó mucha gracia ver el reporte que se hizo de medios de comunicación que optaron para ir a pasar propaganda política en esta elección. Y me dio hasta risa porque hubo medios que cobraron 9, 11, 15 millones, ¿verdad? Y ¿sabes cuál fue lo peor de todo? Lo peor de todo fue que nadie pudo fiscalizar si al final esa propaganda pasó en las horas que pasó o no pasó en las horas que pasó. Pero el Tribunal Supremo Electoral reportó que le pagó a esos medios, ¿ya? Y no pasó, yo no sé si pasaron o no pasaron eso. Para quienes también conocemos bien ese negocio, cuando una empresa lo contrata a uno, Dios guarde, no pasa a uno el anuncio, porque hay que presentar reportes y hay que presentar hasta prueba que el anuncio pasó, y uno envía las grabaciones y todo eso de lo que sucedió. Hay fiscalización en el mundo privado. En el mundo público parece que no. Y la gran queja precisamente de ese dinero es, al político, si el dinero viene del erario público, si viene del narcotráfico, si viene de... No es muy relevante. Lo relevante para él es que llegue, ya de ahí se arreglan las cosas. Pero vamos un poquito atrás. Quienes tienen que votar al final del día por los cambios que se van a proponer en la mesa van a ser los diputados. Y no creo que ellos quieran votar contra sí mismos. No van a votar en ninguna ley contra sí mismos. Ningún político lo va a hacer y ya lo vimos, no lo han hecho. Al contrario, si miramos los cambios a la ley electoral y de partidos políticos, yo no sé si esos cambios fueron lo mejor. Lo que sí estamos viendo ya en la pura práctica es que la atomización de los partidos políticos posiblemente nos está llevando a algo que la CC dijo que no se puede hacer porque es inconstitucional, a regionalizar todo esto. Porque a más regionalización, más fiscalización. Pero la CC dijo que no se va a poder, ya dijo que ahí no vamos a poder entrar. Posiblemente esos cambios en el modelo tengan, pero la misma atomización nos está llevando a que los mismos diputados atomizados en diferentes partidos y muchos independientes nos están mostrando que al final nosotros los votantes sí tenemos que regresar y saber
a quién elegimos. Aunque sea casi difícil o muy difícil distinguirlo en la lista nacional, pero podemos saber qué lista o quiénes fueron los que entraron por el departamento, por la lista nacional, por los distritales y todo eso. Porque entonces ahora nos corresponde, la chibola está en nuestro campo, nos corresponde a nosotros los ciudadanos, entonces empezar a presionar a los diputados. A ver, entiendo que lo que estás diciendo, Starro, es que en este momento ánimo de reforma de parte de los diputados en contra de sí mismo o modificar la forma de elección y de financiamiento no es algo que les convenga. Pero teniendo esto en cuenta, la vía para fiscalizar el financiamiento es entonces solo estas modificaciones que se hicieron en 2016 y ver si los partidos políticos dejan de cometer estos reportes incompletos o como mencionabas, que son a veces irrisorios, ¿no? Sí, porque digamos ahí tiene que pagar eso yo lo voy a los medios de comunicación, pero de plano sí hacer muchas cosas, impresiones y todo eso. Cuando, oh sorpresa, ¿verdad? Oh sorpresa, no tienen 10,000 quetzales para hacer las fotocopias para el caso de la UNE, ¿verdad? 10,000 pinches quetzales no los tienen, pero sí tenían las millonadas para pagarle a todos los contratistas, ¿verdad? Que eso todavía, eso no da risa, eso da tristeza, eso nos dice mucho de lo que estamos. Al final, quién tiene que cambiar esto? Va a decir nosotros, la ciudadanía, la sociedad civil y todo. Sí, ¿en dónde se concentra lo que ellos decidan? En una decisión. ¿Y dónde se va a poner la decisión? En el Congreso. ¿Y quiénes tienen que votar para hacer el cambio? Los diputados. Bienvenidos. Bienvenidos, porque eso ya lo vimos, eso es lo que tenemos ahorita. Entonces estoy viendo que, que la tercera ola va a ser más cosmética o esta mesa de actualización no va a llegar a tocar esos puntos en donde los partidos políticos están muchas veces cometiendo las mismas infracciones y pareciera que no hay ningún disuasivo para que les diga ya no lo hagan. La clase política se equivoca si piensa de que el silencio en las calles implica el silencio de la ciudadanía. La ciudadanía me parece que está más despierta o más atenta derivado del 2015 y que en cualquier momento puede dar el chispazo. Entonces yo, si fuese parte de la clase política, no estaría tan confiado. Ahora, el origen importa, porque es más probable que tus lealtades y tus voluntades estén con quien te dio el dinero, y es mejor si tus voluntades y tus lealtades están con lo público o con los afiliados que si están con empresarios o con el crimen organizado o con políticos que tienen intereses creados. Entonces a mí me parece que el origen es muy importante y derivado de eso pues hacemos paralelos de reforma electoral como la democratización de los partidos políticos, por ejemplo, ¿sí? Y en la medida que nosotros vayamos haciendo estas concordancias y la sociedad civil se vaya articulando, se pueden lograr mayores avances. El Congreso que entra en enero no es el mismo que salió. Hay una mayor cantidad de diputados opositores, el número creció, hay también una apuesta en el voto más progresista y esos son mensajes derivados de 2015. Que no esté entendiendo el mensaje se va a ir quedando en la medida en la que el país avance y también en el que la ciudadanía decida, porque si la ciudadanía decide parecerse más a Costa Rica y a El Salvador, las élites y los políticos tendrán un problema si deciden lo contrario y parecerse más a Nicaragua y Honduras. Cuando estos dos países chocan, los resultados de convulsión política se van agravando. Pareciera que la depuración del sistema político no ocurrió en las urnas porque, bueno, tenemos varios bloques en el Congreso de la República. Muy pero atomizado, sí puede, por cierto. Muy atomizado, pero sí puede ocurrir por estos procesos de cancelación. Por ahí pudiera enviarnos el mensaje a los partidos políticos de no cometer ya estas infracciones. Así es, deberíamos de comenzar pensando que sí, la sociedad civil juega un rol bastante importante en ese tema de fiscalización, porque si no hay una ciudadanía activa que tenga el rol de venir a ver qué están haciendo las autoridades, habría un gran problema. Otro punto es el tema que las autoridades cumplan con su trabajo, el tema que, como mencionaban aquí, el tema que no haya dinero para las copias para iniciar el proceso de cancelación de la UNE, manda un grave mensaje a los partidos políticos de que pueden hacer lo que quieran e igual, si aunque cometan el delito, aunque no reporten el financiamiento, van a tener esa permisividad de venir a hacer lo que quieran. El tema con el Congreso es bastante preocupante, que puedan llegar a haber más de 80 diputados que sean independientes.
por el tema de cómo podría funcionar. Primero, una negociación dentro del Congreso. Hablemos de jefes de bloque, ese voto que se podría perder para algunos partidos. El tema de la negociación, que sería más difícil, depende cómo vayan a jugar los partidos, si van a votar todos en una misma línea como partidos o si se van a separar como diputados individuales. Creo que va a ser bastante preocupante el tema de cómo se va a desarrollar. Si vimos un Congreso ya esta legislatura, que apenas llegaba al Congreso, que apenas pasaban las agendas, que fue bastante difícil que votaran sobre temas importantes, o cuando tenían que votar sobre temas importantes, o no se llegaba a quórum, o no se llegaba a una negociación que beneficiara al país. Creo que con estas modificaciones y esta posibilidad de que los partidos políticos vayan a quedar con diputados muy independientes, creo que es un grave problema para el país. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar, el segundo tema de la noche: ¿qué está ocurriendo en la Comisión de Derechos Humanos y cómo va el proceso de destitución de Jordán Rodas? Volvemos luego de la pausa. Esta semana la Comisión de Derechos Humanos se reuniría para decidir si el expediente de remoción de Jordán Rodas era elevado al Pleno, pero el presidente de la sala decidió no convocar a los congresistas. Según Aníbal Rojas, la convocatoria se trasladó para la próxima semana porque en la actual algunos diputados no estarían presentes, aunque otros congresistas refirieron que el atraso es porque no tienen los votos para continuar con el proceso de destitución. Rojas dijo que será el próximo martes cuando se conozcan si tienen los votos o no. Pero eso lo vamos a determinar ya el día de la sesión, y como lo que les he dicho, la decisión es de cada uno de los diputados. Cada quien va a tomar su decisión, a igual que yo tomaré la mía, y eso se verá el día de la sesión. La comisión está integrada por 13 diputados, por lo que se requiere de 7 votos para que el expediente pase al Pleno. Walter Félix, uno de los diputados que no están de acuerdo con el proceso, dijo que con otros de sus colegas mantienen la postura. Desconozco cuál es la posición de los otros colegas diputados, pero yo esperaría que, pues, en el marco de la objetividad y en apego a las leyes del país, pues bueno, el voto sea coherente y no prestarnos a un linchamiento político. Pero el diputado Fernando Linares Beltranena, que busca la salida de Jordán Rodas, aseguró que obtendrán los votos. La estrategia es inhabilitar la participación de Encuentro por Guatemala y Convergencia. Y creo que tenemos los votos en la comisión, sobre todo que hay 2 partidos que ya no tendrían derecho a voto. Y esos son Encuentro por Guatemala y Convergencia. Por lo tanto, de pleno derecho, ellos ya no tendrían para votar. Y ellos son 2 votos de izquierda que casi siempre apoyan al licenciado Jordán Rodas. Será hasta la próxima semana cuando se conozca quién de los 2 grupos de los diputados obtiene los votos, mientras el presidente de la comisión pidió a la Contraloría una auditoría a la PDH. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Regresamos a Sin Filtro, el segundo tema de la noche. Ya se lo comentaba y se lo adelantaba. También es en el Congreso de la República, específicamente en la Comisión de Derechos Humanos, en donde se está reuniendo votos para enviar una solicitud de destitución del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, al Pleno del Congreso de la República. Usted ya veía la nota, hay algunos retrasos en la comisión y en el debate de esta decisión. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? Hace unos días hablábamos, Estuardo, de que hay mucha bulla y mucha novela, pero ¿qué resultados están obteniéndose finalmente para lograr la destitución del PDH? Bueno, el primer resultado que tuvieron es que varios de los diputados se retiraron de la firma primero acordaron todos juntarse, firmar y decir estas firmas para retirarlo, pero varios dijeron después, retiro mi firma, ¿verdad? Yo creo que hay que reconocer que el PDH no es una persona grata en el Congreso de la República, pero sí, es un tramo bastante diferente o lejano decir, lo vamos a destituir. Mira, aquí hay que ir a las causales de destitución de la ley es una ley. Se llama la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República y ese comisionado tiene una comisión, ¿verdad? Y este es de los pocos casos donde hay una comisión delegue a alguien para ejercer una actividad, y este es, según la misma Ley de Derechos Humanos, velar porque no se violen los derechos humanos de los guatemaltecos, básicamente.
Esa ley tiene causales. Entonces las causales de despido es a las que hay que ir para ver si hay alguna causal de despido entre todas esas. Y causales es, por ejemplo, que participe en un partido político, que se ausente más de 30 días, cosas así. Si una de esas causales entra dentro de lo que están haciendo, porque lo demás va a ser entonces una arbitrariedad. Y yo creo que una cosa es que el otro caiga bien o caiga mal, otra cosa es brincarse otra vez la ley y no ver las causales de destitución. Eso es lo primero que tenemos que ir. ¿Dónde están las causales de destitución? Otra vez en la ley de la Comisión de Derechos Humanos, que también es la ley del Procurador de Derechos Humanos. En la misma ley establece las funciones de la comisión, cómo se elige, y en la misma ley dice qué es el procurador y cuáles son sus funciones y cuáles son las causales de despido y el tiempo que dura, 5 años y todo eso. Eso está en una ley. Entonces tenemos que regresar a ver qué dice la ley. Y hasta ese momento están más preocupados en juntar firmas, digamos, a hacer la novela, que realmente si va a haber una... Porque al final, yo no vería por qué no está... Si no hay causal, ¿por qué no podría apelar a la misma Corte de Constitucionalidad? Mira, pues aquí ninguna de las causales que dice ahí aplica en esto. ¿Qué está pasando en la Comisión de Derechos Humanos? Lo que es evidente es que esta camarilla que se ha opuesto a la recuperación del Estado capturado, solo recurriendo a la ilegalidad puede avanzar y desarrollar sus proyectos. No se han puesto a pensar en el bochorno que significa frente a la opinión pública, frente a la comunidad internacional, que quieran destituir, que quieran desaforar a uno de los pocos altos funcionarios públicos que ha hecho bien su trabajo. Y creo que precisamente por eso, en un Congreso infestado de ánimos de desmantelamiento, de lucha anticorrupción, que un procurador caiga tan mal, habla bien del procurador, que está haciendo bien su trabajo y que no solo es bien evaluado por la sociedad civil, que más está interesada en estos temas, o por la opinión pública, sino también tiene el visto bueno de la comunidad internacional, de socios y de personas que realmente están comprometidas con la democracia. Creo que es un mal mensaje del Congreso de la República que una vez más, recurriendo a la ilegalidad, quieran desaforar al PDH, porque ni siquiera pudieron cumplir con los criterios de destitución, y es porque no tienen la salida institucional para hacerlo. ¿Qué está pasando con la Comisión de Derechos Humanos? Como lo mencionaba Estuardo, algunos diputados estuvieron entusiasmados al inicio, pero luego como que en el proceso se fueron quedando. Así es, el tema que los diputados no quieran al PDH creo que no es nuevo. Siempre pasa que votan todos por un procurador y después a los 4 o 5 años ya comienzan a detestarlo, no lo quieren ver en el Congreso. Giordano, que es el que abanderaba esto, él votó a favor del procurador. Como él solo para dar un ejemplo, ¿verdad?, de lo que estás diciendo. Él mencionaba que él impulsó y pidió votos a favor del procurador y ahora vemos cómo se pelea con él constantemente por diferentes razones. El mejor error que ha cometido, por cierto. A mí lo que me preocupa, creo que son dos cosas. Primero, comenzar con el tema de la cesación, del cese de su cargo, como lo establece el artículo 26 de la Ley del Organismo Legislativo. La Comisión de Derechos Humanos puede iniciar pues como despido al Procurador de Derechos Humanos según las leyes, como mencionaban también en el decreto 56-86 que contempla estas causales que podrían ser, y lo primero que preocupa ahí es que hay una causal que dice cuando exista incumplimiento de sus deberes contemplados en la Constitución y en la ley. Considero que es una causal bastante amplia que los diputados podrían usar como arma política. Les caiga bien, les caiga mal, haya sido un procurador bueno o un procurador malo, los diputados podrían usar eso como arma política para poder destituirlo por cualquier causa. Y una segunda cosa que es bastante preocupante en todo lo que está pasando con la Comisión de Derechos Humanos es el tema, el show mediático que se ha hecho también con diferentes actuaciones de los diputados. Vemos a Giordano peleando constantemente con el Procurador de los Derechos Humanos, vemos cómo se está atacando el presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos, vemos cómo inclusive una diputada estaba pidiendo una evaluación psicológica contra el Procurador. Y eso es bastante preocupante porque, no obstante, como decía, les caiga bien, les caiga mal, consideren que ha hecho un buen trabajo o un mal trabajo, este tipo de cosas, como usar esta normativa como arma política o comenzar a inclusive pedir evaluaciones psicológicas dentro de un Congreso que debería ser serio y formal, es bastante preocupante. Ahora, ¿qué está pasando que incluso no se reúnen los votos suficientes, Estuardo? Porque, digamos, en cierto momento, si mira las causales, es el 12 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador. Incumplimiento manifiesto de las obligaciones que le atribuyen la Constitución y esta ley. Y en las atribuciones dice qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Luego, participación material o intelectual comprobada en actividades de política partidista.
Por renuncia, eso no hay. Por muerte, ahí está vivo. Por incapacidad o incapacidad de sobreviviente, tuvo un accidente y quedó medio mudo. Ausencia inmotivada del territorio nacional por más de 30 días consecutivos. Ya se fue y no dijo por qué y no ha venido en 30 días. Por incurrir en incompatibilidad conforme a lo previsto en esta ley. Y G, por haber sido condenado en sentencia firme por delito de dolo, o sea que él tenía la culpa, ¿verdad?, en el delito. Y fue condenado, entonces cuando se condena, fuera, ¿verdad? Así. Los diputados tienen que entrar a esto. Yo creo que ya varios dijeron, miren, y en alguno de estos, para tener una causal de despido. Entonces, ahí es donde viene la verdadera pregunta. Miren, esta es una lección para los diputados y para el nuevo Congreso. Si ustedes no quieren despedir al procurador, no elijan a alguien que les va a caer mal, hombre. Proyéctense. O puede ser esto también otra lección. Elige batallas que vas a ganar. Elige batallas que vas a ganar y elige batallas también que creo que son mucho más importantes. Ahorita, miren, el procurador en realidad no es una batalla que creo que sea muy relevante para el Congreso, pero estos como que tienen su espinita y entonces se la quieren sacar. Pero yo voy otra vez a lo que dice la normativa, porque a eso nos tenemos que aferrar al final, ¿verdad? ¿Hay una causal de despido que está contemplada en la ley o no hay una causal de despido que esté contemplada ahí? Si no hay, lo que están haciendo es una telenovela mexicana horrible. Y si hay, preséntenlo. ¿Quién va a correr con este desgaste finalmente? Los diputados que ya no van a estar en la próxima legislación. Por eso es que el que más brinca es Giordano, ¿verdad? Pero a Giordano lo primero que hay que hacer es una prueba de dopaje, pues, ¿verdad? Entonces, entonces... pero, digamos, este es un desgaste que yo creo que también le afecta al Procurador de los Derechos Humanos, que se ha visto involucrado en este rifirrafe, no solo de una semana, sino que lleva ya unos 15 días en este proceso de destitución. No hablaría yo de personas, sino que de instituciones. Los primeros que se han desgastado es la Procuraduría de los Derechos Humanos y un Congreso que ya perdió mucho, ya ha perdido mucho con lo que ha hecho estos 4 años y que todavía se ve inmerso en ese tipo de, yo lo llamaría shows, el tema de levantar todos en una comisión, aplaudir, cerrar las calles, pedir evaluaciones psicológicas. Creo que afecta no solo a los diputados como personas, sino también al Congreso, que ha perdido mucho en estos 4 años con los actos que ha cometido, y también al procurador, que se ve inmerso en estos actos. Pero también hay un sentido político, porque me parece que hay una semilla en la conciencia de los ciudadanos de defender la institución del Procurador de los Derechos Humanos, y eso es muy importante, sobre todo en una sociedad en la que todavía está muy acostumbrada o anhelaba o tristeaba las dictaduras, los momentos represivos del país, y que de un momento a otro haya una convergencia por la defensa del Procurador de los Derechos Humanos. Me parece que es un sentido político de democratización importante que ojalá madure. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Rodrigo Luis Guillermo Estuardo, por esta conversación. A usted, muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.